Dios te bendiga, amigo. Gracias por estar una vez más allí tratando de escuchar un mensaje de Jesucristo a cada uno de aquellos que abren su corazón, no solamente su casa, para este video. Así que espero que te sientas bien en este tiempo tan singular que nos ha tocado vivir. Así que hoy quiero ir al libro de Marcos, capítulo 2. Un pasaje que se ha conocido en muchas ocasiones y se ha predicado en varios lados, y lo vamos a tocar pero de una forma diferente esta vez. Marcos capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 4, y dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Fíjense en cómo Marcos recalca que Jesús estaba en una casa, pero él dice estaba en casa. Estaba en casa, como vos, como yo, estaba en casa. Y inmediatamente la gente, cuando escuchó que estaba en casa, haciendo referencia a que quizás era su casa, no estamos muy seguros de eso, pero Marcos nos da esa línea de que estaba en casa. Y cuando la gente empezó a saber que estaba en su casa, inmediatamente se juntaron. Se juntaron muchos. De manera, dice, que llegaron hasta la puerta. Imagínate una casa hoy en día con una persona adentro que la querían conocer todas y escuchar todos, y se llenó la casa de una multitud, esperando recibir algo. Gente en los pasillos, gente en las ventanas, gente hasta en la vereda. Y entre esa multitud se encuentran esas personas que, como vos y como yo, que siempre lo buscamos a Jesús en las buenas y en las malas, cuando estaban las cosas bien y cuando estaban las cosas mal. Pero también dentro de esa multitud hay gente que se despertó ese algo espiritual en este tiempo del COVID-19, quizás por temor, quizás por necesidad, no sabemos bien, pero esa multitud en esos tiempos, como en el tiempo que estamos viviendo ahora, se juntó gente de todo tipo, gente un poquito esa media entremetida para saber de qué se estaba hablando, gente que tiene que ver para creer, como hoy hay mucha gente que tiene que ver para creer, pero hoy es un momento en donde no hay mucho para ver, entonces lo que nos queda es creer un poco a la fuerza. Gente con mucho conocimiento de la vida, pero con muy poco de fe. Pero también había dentro de esa multitud gente con fe, gente con mucha fe, como en el caso de estos 4 amigos de este paralítico, que sabían que siempre donde se encontraba Jesús había milagros, había cosas inexplicables. Así que si en tu casa está Jesús, quiero que sepas que allí pueden pasar milagros y cosas inexplicables, cosas que no han sucedido en tiempo anterior, hoy con Jesús en tu casa puede suceder. Ahora, con este panorama, estos muchachos venían decididos a hacer lo que sea. Pero fíjense que esta situación no daba para mucho y no tenían mucho por hacer, porque había gente en la casa, gente, me imagino, la Biblia dice que hasta en la puerta, estaban limitados. Ellos querían llevar a su amigo paralítico, pero estaban limitados. Tan limitados como podríamos decir que estamos en estos días. Estamos limitados. Porque hay gente que quiere ir a la iglesia y me preguntan: pastor, ¿cuándo abre la iglesia? Y la verdad que no lo vamos a abrir hasta que el gobierno no nos dé el ok. Estamos limitados. No podemos vernos las caras. Y como en muchos casos, como el mío, tampoco puedo llegar a salir de casa. No tengo algún trabajo imprescindible. Ahora, cuando la lógica pone algunos ítems que no se puede hacer nada o casi nada, es ahí, justamente ahí, donde empieza a activar la fe en nuestras vidas. Porque no hay cuarentena que pueda estar frenando nuestra fe. No hay pandemia
que pueda frenar lo que yo creo. Puede haber un virus dando vuelta, puede estar limitándome en muchas cosas, pero no en mi fe. Es más, la verdadera fe es la que tiene la facultad de crecer en medio de la prueba. La verdadera fe se multiplica, se potencia cuando se ve cercada o acorralada. Esa es la verdadera fe que tenemos que empezar a sembrar y a cosechar en este tiempo tan singular y tan particular, como siempre digo. Y estos muchachos se vieron limitados, acorralados. Y parecía que no tenían mucho por hacer, como quizás muchos de nosotros decimos, ¿qué puedo hacer en mi casa? Pero estos muchachos no se quedaron con los brazos cruzados. Y muchos de nosotros tampoco nos quedamos con los brazos cruzados. Y hemos decidido, si no nos podemos ver en la iglesia, buscar la forma o la solución de vernos de cualquier forma. Y lo hacemos por Zoom, esta aplicación de WhatsApp o en internet. Y nos vemos las caras. Y si no nos podemos abrazar y besar en lo natural, lo hacemos vía online. Pero lo hacemos, no nos quedamos con los brazos cruzados. Estos amigos no se fueron. Estos amigos no se quedaron de brazos cruzados. Y al ver que no se podía entrar quizás por la puerta o por las ventanas, intentaron algo. Y cuando se tiene ganas, y se tiene voluntad, y se tiene fe, siempre se puede hacer algo bueno. Hasta se puede romper el techo, como hicieron estos 4 amigos, que lo hicieron por este paralítico, que ellos sabían que podían tener un resultado positivo en esta enfermedad que él tenía, que era la parálisis de su cuerpo. Y cuando hablamos de romper techos, no lo hablamos en forma literal como lo hicieron estos 4 amigos, sino que me refiero a romper lo que me limita, a romper esos obstáculos, a sobrepasar los obstáculos, porque la cuarentena puede limitar mis movimientos, pero no puede limitar mis pensamientos ni mi fe. Y uno de mis grandes obstáculos se encuentra en mis pensamientos. Uno de tus grandes obstáculos se encuentra en tus pensamientos. El campo de batalla parecería hoy que está en la calle, o está en la vereda, o está en el aire. Pero nuestra mayor batalla se encuentra en mi mente, se encuentra en mi cabeza. Por eso digo yo que hay 2 fuentes grandes de fortalezas en el ser humano. Eso es una apreciación mía. Está la razón y está la fe. Ahora, la razón es buena, y es muy buena, y va acompañada por la lógica, y está puesta por Dios. Dios puso ese razonamiento, por eso nos hizo diferentes que los animales. Somos seres con razonamientos, con raciocinio. Ahora, hay un versículo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, que dice así, presta atención: el hombre natural no percibe las cosas que son de la fe, porque para él es locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Te lo vuelvo a repetir, 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son de la fe o del espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, cuando habla del hombre natural, se refiere al hombre racional o razonable. Y todos tenemos dentro de nosotros un ser racional que necesita una explicación para todo. Pero ¿querés que te dé un secreto o te diga algo? No todo tiene explicación. No todo tiene una lógica. No todo tiene un razonamiento. Pero la fe logra lo que la razón no puede explicar. El razonamiento y la lógica siempre me ponen un techo. Por ejemplo, la lógica hoy, el sentido común dice: no salgas a la calle, porque si no todos nos vamos a contagiar del COVID. Es más, hay científicos que lo dicen, hay gente estudiosa que lo ha avalado, las noticias lo respaldan, la gente lo cree. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la fe? Que ninguna plaga tocará tu casa, ninguna peste tocará tu morada. En Jesucristo estamos seguros. Tenemos que
aumentar nuestra fe con la palabra de Dios. Pero la razón me dice que soy yo, por ejemplo, un paciente de riesgo. Tengo más de 50 años con algunos problemitas que tuve en mi vida o en mi pasado. Y tengo más probabilidades de morir que otros. ¿Y qué dice la Biblia? La fe me aclara que Él pagó un precio de sangre y un precio muy alto por mi salud. Y ¿sabes qué? Vos creo que ya lo sabes bien. Ya lo hizo una vez, Él me libró de cáncer y esto no tiene caducidad, sino que sigue vigente todos los días esta promesa y cada día son nuevas sus misericordias. Pero estos 4 locos, al ver que no tenían una alternativa lógica, cabal o pertinente, inventaron una nueva opción basada en la fe. Que eso es lo que tenemos que empezar a buscar nosotros. Opciones basadas en la fe. Y la fe nos da soluciones que el intelecto descarta. Ahora, imagínate esto. Jesús, me imagino un lugar reducido, predicando, y allí de repente empieza a ver sobre su cabeza que se abre el techo. Ahora, yo pienso, hay que ser un poco atrevido para cortar una enseñanza de Jesús. Hay que ser valiente, hay que ser audaz para romper el protocolo de una reunión del Maestro. Ahora, podemos romper el protocolo de Jesús. Lo que no tenés que romper es el protocolo que pone el gobierno. Te guste o no te guste, creo que nos están cuidando de alguna forma. Pero a Jesús no le importa mucho el protocolo. No le importa demasiado lo ceremonial o lo eclesiástico. Y es más, creo que en su corazón está buscando ese tipo de gente. Gente que aparezca así de repente, gente que rompa techos por medio de la fe. Ahora, seguimos esa escena. La gente se hace a un lado, empieza a caer escombros, empieza a caer parte del techo. Y fíjate que te hice hincapié al principio de que Jesús estaba en casa. O sea que podríamos decir que era la casa de Jesús. Ahora, si esa casa sería mi casa o tu casa, creo que lo que estaríamos viendo es 4 desconocidos rompiéndome el techo y yo viendo qué posibilidades hay de arreglarlo cuanto antes que llueva. Sin embargo, Jesús no vio eso. ¿Saben qué dice el versículo 5? Al ver Jesús la fe de ellos. No vio un techo roto, no vio escombros en su living, vio la fe de ellos. Ahora, ¿cómo es que vio la fe? ¿Cómo se ve la fe? ¿Cómo se muestra la fe? ¿Sabes que él lo que vio fue la convicción, la seguridad, la certeza? Ellos no estaban perdidos, sabían bien lo que estaban haciendo. Sabían que si ese su amigo, el que estaba enfermo, bajaba justo en los pies de Jesucristo, no se iba a ir de la mejor forma, no se iba a ir de la misma forma, sino que se iba a ir mejor. Y eso es lo que tenés que tratar de lograr vos en este tiempo. Si sabés que vas a los pies de Jesucristo, tu vida no va a ser la misma, va a ser mucho mejor. Ellos no estaban perdidos. Ellos sabían bien lo que hacían. Ahora, ¿vos cómo te sentís en este tiempo de cuarentena y de pandemia? ¿Te sentís algo perdido? ¿Sabés hacia qué dirección vas? Porque necesitamos alimentar la fe, porque la fe es aquella que nos maneja y nos dirige a un lugar, a puerto seguro, sería la palabra justa. Necesitamos dejar de alimentar todo lo emocional. Tenemos que tratar de dejar los noticieros que nos informan, pero también lo agrandan mucho. Tenemos que cortar un poco con la televisión y el internet y tenemos que agarrar más la palabra de Dios. Ahora, esto no es todo. Pongámonos de vuelta en esa imagen, en esa escena de esa película. Están bajando 4 amigos, están bajando a un paralítico y se ve allí los ojos de Jesús con amor mirando a este paralítico. Y todos estamos esperando de que esta película termine y tenga un final feliz. Y todos estamos esperando que cuando el paralítico llegue hasta los pies, Jesús lo mire con amor y le diga, estás sano. Y luego los aplausos de la gente y como dicen las películas, se fueron felices comiendo perdices. Pero sabes que esa no fue el final de la historia. Porque cuando escucharon
hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos se sorprendieron y dijeron, ¿cómo tus pecados te son perdonados? Porque no entendían nada. Uno se miraba hacia el otro, otros decían, se equivocó. Quizás no es exactamente lo que él necesita. Porque según mi razonamiento, según mi lógica, un hombre lisiado debe anhelar caminar. Seguramente desea tener una vida normal. Nuestra lógica maneja eso. Como muchos de nosotros desearíamos tener una vida normal y pensamos que indudablemente lo que necesito es volver a la normalidad. Pero que Jesús es mucho más sabio y mucho más entendido que nosotros. Y sabe cuál es nuestro interior y sabe por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Saben, Argentina es el país que más días tienes de cuarentena. ¿No te has puesto a pensar por qué será así? Porque no va a ser necesario que salgamos afuera a sonreír y alegrarnos. Porque va a ser necesario que estemos adentro de casa, mirándonos hacia adentro y mirando a los que están con nosotros. Quizás tengamos que sanar primero nuestro interior. Quizás Dios te puso en tu casa, en un lugar en cuarentena, con gente que tenés que ponerte de acuerdo, con gente que tenés que ponerte a hablar y a poner cosas en orden. Por eso, una de las razones de este virus es quedarte en casa con los tuyos, meditando esta palabra y meditando las cosas que Dios te pone en tu corazón. Yo quiero que vos entiendas que Dios hace las cosas perfectas. Y estoy convencido de que esto puede ser que funcione, como algunos dicen que el diablo está detrás de todo esto, pero yo estoy seguro y convencido de que Dios puso esto para aquellos que estábamos fuertes, nos fortalezcamos más. Y para aquellos que tenían la vista puesta en otras cosas, seamos sabios y entendidos y empecemos a ver para adentro. Porque la felicidad no la busquemos afuera, nuestra felicidad está adentro. Así que Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y después dijo, como para que ustedes sepan de que el Hijo del Hombre no solamente tiene poder para perdonar pecados, le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese es el mejor lugar donde puedes estar, en tu casa, con Jesucristo sentado a tu lado. Así que te dejo esta palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra que está buena que vos estés trasladándolo a aquellos que te conocen y que necesitan también un apoyo de este tipo para que puedan crecer en lo espiritual y alimentar su fe. Así que, sin más, dejo saludos como siempre hacemos para todo Centro Cristiano Amanecer Caseros y todos aquellos que nos conocen. Les mandamos besos virtuales desde acá, saludos de mi esposa, de mi familia y gracias por dejar este tiempito para escuchar una palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.